Te voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar. XRP no va a llegar a $10,000. Y no es porque sea un proyecto malo, es porque la mayoría no entiende cómo funciona realmente el dinero. Te han vendido la idea de que existe una moneda, una jugada, un momento perfecto que te va a volver millonario. Pero eso no es inversión, es narrativa. Y mientras sigas buscando este tipo de respuestas, vas a seguir jugando el juego equivocado, porque no se trata de encontrar el próximo moonshot, se trata de entender la arquitectura del sistema. Y hoy te voy a explicar por qué la mayoría está completamente equivocado. El día de hoy iniciamos el video así, hablando de Jerome Powell, que se despide pues prácticamente sin recortes. Lo que estamos viendo aquí no es una simple decisión de tasas, va mucho más allá, es una señal de momento lo que está en el sistema financiero. La Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, decide mantener las tasas entre 3.5 y 3.75% en un entorno donde la inflación sigue presente. La incertidumbre geopolítica está elevando los costos de energía y presionando la economía global. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. La gente cree que esto es sobre si suben o bajan las tasas. Y no, esto es sobre el control de la liquidez. ¿Quién va a tener ese control? La Fed está en modo de esperar y ver porque no tiene visibilidad clara del impacto real de todos los shocks externos, la guerra, la energía, la inflación persistente. Y cuando un banco central pierde esta visibilidad, no actúa agresivamente, se vuelve defensivo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Un sistema que no está colapsando, pero ojo, tampoco está en control total del mismo. Y aquí pues Pavel no se va del todo, ¿no? Nos avisa que va a seguir en la Fed y aquí es donde viene algo todavía más interesante. Jerome Powell sí deja la presidencia, pero ojo, no se va, se queda dentro del sistema. Y esto es clave entenderlo, porque en momentos de transición lo más importante para el sistema financiero no es cambiar, es mantener la estabilidad. La llegada de Kevin Warsh, que es la sucesión o el reemplazo de Jerome Powell, introduce una nueva narrativa, pero Powell va a seguir ahí. ¿Qué significa esto? Que la Fed, ojo, está dividida, no hay un consenso total. Y cuando esta institución como la Fed no tiene consenso, cada decisión se vuelve más lenta, más política, más compleja. Y esto recordemos que la Fed, pues al final no es gubernamental, es una institución privada y esto no es una transición limpia, es una transición controlada y esto nos habla de algo más profundo, que es el sistema está cambiando, pero ojo, no puede hacerlo de golpe. Y aquí vamos a hablar de Kevin Warsh, el sucesor de Jerome Powell. Muchos lo están viendo como alguien más agresivo, más restrictivo, pero cuando analizas su discurso a fondo te das cuenta de algo distinto. No es tan rígido como parece. Su enfoque en métricas como el PCR cortado no es para endurecer el sistema, es para entender mejor la inflación real. Y aquí está el punto clave. No se trata de si vamos a subir las tasas, vamos a bajarlas. Se trata de interpretar correctamente el entorno. Warsh entiende que la Fed necesita recuperar credibilidad y esto, bueno, ya lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Toda la credibilidad que ha perdido la Fed después del COVID, pues bueno, prácticamente la inflación sube, la Fed empieza a subir las tasas para controlar todos los sucesos económicos y bueno, pierde una gran parte de la credibilidad, pero también sabe que no puede romper el sistema en este proceso. Por eso su postura parece dura, la postura de Kevin Warsh, pero en la práctica puede terminar quizás siendo más flexible que Jerome Powell. Y esto es lo que los mercados aún no están entendiendo completamente. Y esto nos lleva pues a todo lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Trump, Irán, Hormuz, la guerra, no la guerra, porque al final pues parece que diario tenemos un escenario distinto, ¿no? Hay fines de semana que tenemos guerra, hay otros fines de semana que parece que todo se va a recuperar y bueno, no entendemos nada de lo que está pasando en los mercados. Y aquí, bueno, los mercados están reaccionando con cautela positiva porque estamos viendo una ligera reducción en la tensión entre Estados Unidos e Irán. El día de mañana, lunes 4 de mayo, quizá la bolsa amanezca alcista después de irse el viernes con un escenario un poco bajista por las tensiones de Irán, de Hormuz, y especialmente en una zona crítica como el estrecho de Hormuz, que impacta directamente el flujo de energía. Por lo tanto, la inflación global, los futuros de S&P 500, el Nasdaq, vienen
de máximos históricos, lo que nos dice que el mercado sigue operando con liquidez y expectativa, pero ojo, no con total certeza. Y aquí el punto clave no es si suben o bajan, no, y es que el mercado está tratando de anticipar si este conflicto escala o se resuelve. Si se estabiliza, alivias la presión en energía, das espacio a los bancos centrales, si no el impacto puede ser directo en los costos, inflación, decisiones de política monetaria. Pero ojo, independientemente de la narrativa que veamos en el mercado, hay un punto importante que es la conexión que existe esto en todo lo que va a suceder, ¿no? Los costos, la inflación, creo que vienen sí o sí, porque al final toda la infraestructura que existe en Hormuz, pues bueno, ya fue dañada, ya fue impactada y esto pues nos lleva a que no se conecte directamente con la narrativa, ¿no? Que podría quizá confirmar una desaceleración económica y resultados de empresas tecnológicas que siguen siendo el motor del mercado financiero. Entonces, vamos a ver más movimientos aislados y un sistema que sigue avanzando, pero extremadamente sensible a cualquier cambio en la liquidez y en el entorno geopolítico. Y para eso debemos de estar preparados, para el cambio en todas estas pequeñas acciones que pueden llevar que el cambio en la bolsa, en las criptomonedas, sea totalmente distinto día con día. Y aquí nos vamos al siguiente punto, que es el Clarity Act. ¿Qué ha pasado con el Clarity Act? Bueno, vámonos al lado cripto, que no es desde el punto de vista del hype, nos vamos a volver millonarios en 3 segundos. Desde la estructura, el Clarity Act avanza y esto es enorme. ¿Por qué? Porque no se trata solo de la regulación, se trata de definir cómo compiten el sistema bancario tradicional y el sistema cripto. Aquí hay una batalla bien clara. Los bancos quieren limitar los incentivos de las stablecoins porque compiten directamente con los depósitos, mientras el ecosistema cripto busca mantener la utilidad. ¿Cuál es el resultado? Pues un punto medio, ¿no? No puedes generar rendimiento solo por tener stablecoins, pero quizás y por usarlas. Esto es clave porque empuja el sistema hacia el uso real y no a la especulación pasiva, ¿no? Y es mucho de lo que hemos hablado, ¿no? El uso real de las criptomonedas, la utilidad de las criptomonedas y cómo todo esto se conecta con la interconexión de todo el sistema, cómo esto se conecta con el sistema tradicional y esto es hacia donde va todo, hacia donde se está conectando todo el sistema financiero nuevo. Y aquí algo importante que quería ligar con todo esto, porque de alguna manera, tiene mucho sentido lo que va a decir Warren Buffett con lo que quizá vas a escuchar después de David Schwartz de Ripple. Esto es decir, Warren Buffett, ¿qué dice? Esto no es menor. Está diciendo que el mercado hoy se parece más a un casino que a un lugar de inversión. Y si lo piensas, tiene sentido. Cada vez menos gente está operando, cada vez más gente está operando opciones de un día, apostando movimientos rápidos, buscando ganancias inmediatas, sin entender literalmente qué está comprando o a qué se dedica esa empresa o ni siquiera cómo está invirtiendo, ¿no? Yo lo escuché en una red social, invierto y espero a ver qué pasa, ¿no? Y eso no es invertir, eso es apostar. Pero ahí viene lo importante. Esto no es nuevo para el sistema, no es que haya más apostadores en el sistema o el sistema esté cambiando, lo que cambia es la intensidad. Buffett lleva más de 60 años en los mercados y te está diciendo que nunca había visto a tanta gente en modo apuesta. ¿Y qué hace él? Se va al efectivo. Berkshire Hathaway está sentado sobre cientos de miles de millones de dólares porque no encuentra valor en las acciones, no encuentra valor en los activos financieros y eso debe de cuestionarte algo. Si uno de los inversionistas más grandes del mundo no está viendo oportunidades claras, ¿por qué la mayoría siente que sí? Y aquí es donde se conecta con todo lo que hemos hablado. El problema no es el mercado, sino cómo estás jugando ese mercado, cómo lo estás interpretando y cómo lo estás interconectando hacia lo que viene hacia futuro. ¿Por qué? Porque al final puedes apostar y te puede ir bien en 1 o 2 jugadas, pero ¿qué tal que después el mercado se devuelve por alguna sensibilidad, ya sea de el índice PCE, ya sea de qué está hablando el presidente Donald Trump, ya sea de qué está pasando en el aspecto geopolítico, económico, y esto tira al mercado y pues tu apuesta va a quedar en cero, inclusive puedes terminar en pérdidas. Por lo tanto, hay que conectar todo bien claro y cómo se está jugando el mercado. Si entras sin estructura, sin entender la liquidez, sin entender el contexto,
terminas siendo parte de este casino. Pero si entiendes el sistema, no necesitas estar operando todos los días, solo necesitas posicionarte bien cuando realmente importa. Y esta es la gran diferencia entre apostar y construir el capital. Es decir, pues de alguna manera es apostar, me puede ir bien, me puede ir mal. Construir capital es algo que va a perseverar a lo largo del tiempo. Y aquí es donde viene la nota estelar del día de hoy. Ahora sí, hablemos de XRP, hablemos de lo que dijo David Schwartz, porque aquí es donde más ruido hay y más errores se pueden cometer. Dólares, 15,000, 50,000, 80,000 dólares de adopción masiva secreta de que XRP va a reemplazar todo el sistema financiero. Pero tengo que ser muy claro, esto no es un análisis, esto es narrativa. David Schwartz, que está dentro de Ripple, ya lo dijo, no hay acuerdos secretos, no hay adopción oculta masiva, no hay nada que justifique esas expectativas hoy. Y aquí es donde quiero que pongas atención, porque esto es uno de los errores más grandes que veo en los inversionistas. Están buscando una fórmula mágica que los haga millonarios, un activo, una jugada, una narrativa que les cambie la vida de la noche a la mañana. Y esto pues nos lleva a donde David Schwartz nos explica a qué está construyendo Ripple, esos NDAs que tenemos ocultos, pues quizás sí sean conexiones, ¿no? Con el sistema financiero, con los bancos, con estas grandes instituciones financieras, pero eso no quiere decir que XRP se vaya a 10,000 dólares de la noche a la mañana, porque sí, hay varios, de alguna manera, varias métricas que se necesitan dar para que el precio aumente. Y esto incluye velocidad de cómo se transfiere el valor. Y esto incluye muchísimas cosas que hacen que el precio suba. Y ahí es donde David Schwartz dice, a ver, vamos a ponerlo realista, vamos a ponerlo institucional, ¿no? Así no funciona el dinero. El dinero real se construye diferente. Se construye con criterios, se construye entendiendo el sistema, se construye tomando decisiones que te den buenos rendimientos consistentes y bien pensados. Es decir, no puedo esperar que invertir $1 me vaya a dar $1,000,000. Necesito crear la masa para que yo invierta en un activo que cueste $1 el día de hoy y quizá cuando llegue a $10 me dé ese $1,000,000, pero necesito crear una masa, no un XRP me va a dar $1,000,000, ¿no? Eso es hacia creo que David Schwartz está enfocándose, no apostando a escenarios irreales. ¿Qué es realista? ¿Cómo es realista? Ya investigué el activo, XRP sí puede subir, sí, puede tener un papel importante en los pagos, totalmente, puede darte buenos retornos, también, pero pensar en 10,000 sin entender la capitalización que eso implica, sin entender la liquidez necesaria y sin entender cómo funciona el sistema, pues nos lleva a que eso no sea invertir. Al final, hay muchas vertientes que llevan hacia XRP, los pagos internacionales, qué parte de SWIFT va a sustituir y qué parte, ¿no? No es que migremos todo SWIFT al ecosistema financiero, ¿no? Hay que, de alguna manera, no especular sin estructura. Si quieres ganar en este juego, no necesitas magia, necesitas entender la arquitectura del sistema. Y eso pues nos lleva a estos slides, bajemos todo esto a la realidad, porque entender el sistema, la liquidez, la macroeconomía está bien, pero si no la sabes ejecutar, no sirve de nada. Aquí es donde quiero cambiarte el enfoque, no se trata de operar, no se trata de abrir una plataforma y empezar a comprar y vender, se trata de tener un plan. La mayoría de la gente falla ahí. Entra al mercado sin estructura, sin gestión de riesgo, sin saber cuánto está dispuesto a perder, sin saber cuándo va a salir, y eso no es trading, es improvisar. Y es por eso que hoy te quiero hablar de Bitunix, no solo porque sea la mejor plataforma del mundo, sino porque del inicio te permite hacer algo que es clave, definir tu plan. Yo cuando le empecé a probar un mes, y saben que no recomiendo cualquier cosa, me di cuenta que puedes poner tu stop loss, tu take profit desde el inicio. Y eso es vital, porque eso quiere decir que si tú ya tienes dónde vas a ubicar un stop loss, dónde vas a ubicar un take profit, ya tienes una estructura, ya tienes un plan. Y por eso me gusta Bitunix, no porque sea
les digo, la mejor plataforma, sino que puedo definir el stop loss desde que entro, mi take profit, gestionar mi operación directamente desde la gráfica. Eso está brutal. Puedo mover mi stop loss desde la gráfica y esto cambia completamente la forma en la que operas. Es decir, te obliga a pensar antes de actuar, te obliga a estructurar y eso es exactamente lo que necesitas si quieres crecer. Ahora, adicional a eso, te voy a invitar porque tengo una campaña activa en donde hay bonos de trading para los que empiecen. Dependiendo del depósito, puedes acceder a diferentes beneficios y esos te van a ayudar a que practiques, ¿no? Es decir, si depositas $2,000, te van a dar $200 de bono de futuros de trading y esto pues te lleva a que puedas un poco probar la plataforma, ¿no? Y todas esas pérdidas que puedas llegar a tener por la operación, pues se vayan ese bono de futuros y de alguna manera puedas operar y puedas probar esta plataforma que está brutal, para que la pruebes, para que operes con estructura del inicio, porque si entiendes esto, no necesitas más suerte, necesitas ejecución, repetición y buenos resultados van a llegar si tienes un proceso, si tienes un plan. Y ahí es donde todo conecta, porque una plataforma pues te da la ejecución, pero al final no te va a dar el criterio, no te va a decir dónde entrar, no te va a decir dónde salir, dónde poner un stop loss. Bitunix te permite operar mejor, pero no te enseña a pensar como inversionista. Y ahí es donde entra Fórmula Bullish. Dentro de Bullish Circle no solo ves el mercado, sino aprendes a leerlo. No se trata de señales, no se trata de copiar trades, no se trata de entender qué estás haciendo en cuestión de apostar, se trata de entender el sistema, por qué entras, por qué sales, cómo se conecta todo esto con el entorno macroeconómico, con todo lo que está pasando financieramente en el mundo, con la liquidez, que es muy importante para que suba un activo. Ahí es donde realmente vas a empezar a crecer, porque puedes tener la mejor plataforma, pero si no sabes qué estás haciendo, el resultado se va el mismo día. En Bullish Circle trabajamos justo eso, que es tu estructura, tu sistema, tu forma de tomar decisiones, sesiones en vivo, análisis real y lo más importante, cómo construir tu propio criterio financiero para que no dependas de nadie. Entonces, si lo quieres ver completo, Bitunix puede ser la herramienta, Fórmula Bullish es el sistema. Cuando juntas los dos, dejas de improvisar y empiezas a operar como alguien que entiende el juego. Sin más, espero que estés muy bien. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.